Susana Mangana, la profesora, investigadora y docente, nos ayuda a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Susana, buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días. Te decía ahora que me gustó lo de tintes celestes porque resultó muy poético. Claro que sí. Bueno, Susana, en realidad no estoy seguro si corresponde, aunque mi corazón dice que sí. Te dejo explícita y públicamente mi saludo por la pérdida de tu papá. ¿verdad? Sí. Y yo creo que está bien que la gente lo sepa, claro, porque sí. la gente te ha aprendido a querer y admirar, y bueno, y también uno debe sentirse rodeado en los momentos con viento a favor y también en los momentos con vientos en contra. Exactamente, y tú has sido uno de ellos. Me acuerdo que te lo dije, ya no recuerdo bien en qué momento fue, si antes de partir o ya una vez estando en España. Bueno, para el funeral. lo voy a contar porque también habla de las características de nuestra amiga Susana Mangana. Fue en el marco de una conferencia pública que iba a ocurrir en la Universidad Católica. Correcto. Ahora hice memoria. Y Susana... Yo tenía que estar ahí hablando. Claro. El jueves 7 de diciembre. A propósito de Cataluña, el Sí. Estado español y todo ese debate, ¿verdad? Con otro amigo en común que tenemos, con Nicolás Dorronsoro, otro español que es navarro él. Y en ese contexto Susana me dice, por favor, si puedes informar de esta charla, porque me siento un poco mal, porque me tengo que ir. Entonces esas lo que llamo yo la capacidad de ponernos distintos gorros a la vez, ¿no? Sacar uno es la de la hija, imagino, la de la hija afectada por el dolor que implica la pérdida de su padre, pero además una cosa que de pronto a nosotros nos cuesta entender, resolver. ¿Y qué vuelo me tomo? ¿Y qué voy? ¿Y qué conexión? Y de un momento a otro. Y realmente hay que pensarlo. ¿Y qué pongo en la maleta? Es decir, parecen cosas, y todo de un momento al otro. Mira, ¿verdad? que estás dando en el clavo, o sea, de un momento al otro. Pero además tengo una conferencia y yo me comprometo de punta a punta y hasta los pies. Fíjate, el día que falleció papá, que fue el 6 de diciembre, el día de la Constitución en España, y que es un puente, un feriado, le decimos, no largo allí también, yo esa tarde tenía una actividad que entendía era importante, era el cierre del año de la Unión de Exportadores del Uruguay, que junto con el BRO iban a dar el premio a los trabajos de investigación en las séptimas jornadas académicas que habían tenido lugar en noviembre pasado. Y bueno, yo había competido en esas jornadas con 2 equipos de trabajo de jóvenes estudiantes de la Católica, y yo intuía y mi corazón deseaba que los chicos se llevaran un premio, porque me parece que era un reconocimiento al esfuerzo, pero era una motivación para seguir adelante para ellos, para los jóvenes. Y bueno, aún y todo, fui a esa premiación para acompañarlos a ellos, como se dice en criollo, para hacerles el aguante y para aplaudirles en el momento en que subieran, caso de ser premiados, y obtuvieron el segundo premio. Así que estoy muy contenta. Buenísimo. Porque realmente mención especial para un trabajo, África es el futuro, es el título de ese trabajo, y el segundo premio se lo llevó Asia Central, un desconocido pero potencial mercado. Y todos ellos estaban como un poquito paralizados, un poco en shock, jóvenes como son, porque decían, ¿qué hacemos? ¿Las saludamos? ¿Festejamos? Le digo, ustedes como si nada, sigan adelante, pero lo tienen bien merecido. Yo vengo, les acompaño, aplaudo en el momento en que recogen el premio y me voy. Si es que hay premio, pensaba yo, ¿no? Claro. Pero efectivamente fue así. Pero como tú dices, sentí mucho el calor de mucha gente que se fue enterando de a poco, no sé muy bien cómo, algunos quizás por un amigo más cercano que lo fue difundiendo en la noticia, pero sí son cosas que lo comento ya como algo, un dato práctico para otros extranjeros residentes en Uruguay, que hay que pensar las cosas, ¿no? Alguien me dice, ¿cómo haces eso? Pero hay que tener una vía de salida pensada, porque como tú dices, en caso de extrema necesidad, cuando quieres darte cuenta, hay 12 horas, 13 horas de vuelo a Europa, ¿no? Directo, o sea, arriba del avión, más las esperas, más el tema, y comprar un pasaje así, en esas circunstancias, y más en estas fechas, diciembre, no es nada sencillo, aunque la agencia tenga buena voluntad para ayudarte, la agencia de viajes, realmente a veces los vuelos van hiper llenos, otras veces te dicen, estás en lista de espera, andate a Carrasco y espera que salga a ver el último pasajero. No fue mi caso, ¿verdad? Pero lo pronto se te antoja tarde cuando estás en esas circunstancias, ¿no? Lo rápido, quiero decir. Entonces, a veces hay que tener pensado hasta, bueno, ¿qué opciones tengo? Voy por Sao Paulo, voy por Buenos Aires, me voy hasta Chile, me tomo un vuelo allí. O sea, hay que pensarlo, porque evidentemente no es fácil, ¿no? Porque del otro lado tienes familia que te está diciendo, ¿a qué hora llega? ¿Cómo llegas? Porque hay que ver el funeral. ¿Y tu papá estaba enfermo? No, justamente lo que nos sorprendió a todos es que no era el tipo de final que uno espera. Nunca uno sabe cómo va a ser, ¿no? Pero fue por una caída, y digamos que se fue a dar un paseo a un lugar
lugar, que no debió caminar por ahí, no había un sendero para caminar, y bueno, con la edad que tenía, 86 años, era todavía más increíble. Yo fui a visitar el lugar antes de volverme al Uruguay y no puedo creer que haya andado por ahí, o sea, y se cayó y tuvo una caída fatal y se golpeó muy, muy fuerte contra el suelo de una altura considerable. Y ¿no? el hecho de que, bueno, haya encontrado la muerte ya con 86 años, sí. ¿Te da cierta paz o es como si bueno, nada? Mira, ahí viene la parte profesora en mí, ¿no? Ahí viene, claro, no, está bien hacérselas, porque tú sabes que le agradezco porque uno no habla de estas cosas. Exacto. A ver, no es algo que tú hablas con amigos normalmente, y es un error. Es decir, es un error hasta cierto punto. Quiero decir, tendríamos que poder hablar, porque llegado el caso, tienes que tomar decisiones, y parece frío lo que voy a decir, pero una empresa funeraria o un instituto forense tiene que hacer su trabajo, y finalmente no está con el corazón como tú puesto en la persona. Digo, lo tratan con respeto, todo, no digo que no, sí, pero te tienes que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Enterramos o incineramos? ¿Cuál era la voluntad del padre? ¿Alguna vez le hablaste? ¿Alguna vez le preguntaste? Fuera, más allá de bromas, que a veces un padre te dice, a mí me tiran a no sé dónde, me da igual. Pero eso es en el momento, te lo dice, o con una copa de más quizás en estas fiestas, alguien comenta algo así, pero eso no es algo serio que se ha explicado a los hijos o que ha quedado redactado. Digo, hay gente previsora que lo hace, pero por lo general... Estás diciendo que deberíamos, ¿no? Claro que como deberíamos. Quien piensa su retiro, pero por supuesto, claro que sí, pero ¿sabes por qué? Porque además es algo que va a llegar y no sabes cuándo. Efectivamente, puede pasar de una manera tranquila en la cama, como puede pasar por un accidente trágico como fue como puede pasar un accidente automovilístico, pero también puede ser después de una larga enfermedad o corta, no se sabe. Pero realmente ahí me di cuenta, las falencias que tenemos todos a veces en el plano más personal, ¿no? En el sentido de que uno quiere evitar hablar, ahora voy con esa respuesta, que quiere evitar hablar de aquello que te genera dolor, ¿no? Pero realmente es algo que tenemos que plantearnos. Por eso decía, viene la parte profesoril en mí, ¿no? Porque decía, bueno, hablo tanto de religiones, hablo tanto de la vida, la muerte, el viaje terrenal que tenemos todos en este tranvía llamado vida, que tiene una estación final que sabemos cuál es. ¿Por qué no vamos preparando las distintas etapas de ese viaje, verdad? Entonces, son cosas que creo que también está bueno que se hablen en el seno de la familia, no sé a qué edad, pero cuando ya hay adultos, cuando ya hay hijos grandes, esas cosas hay que hablarlas, porque además te puedes encontrar con que tú creías que tus padres, en el caso de mis padres, han estado pagando toda la vida una funeraria, con lo cual eso estaba cubierto, y por lo menos, fíjate, estando yo tan lejos, mi otra hermana en Inglaterra, era un caos, ¿no? La que tuvo que ayudar ahí es una prima hermana mayor que yo, 10 años, pero que por suerte con mi hermano pudieron resolver esos, se llama la papeleta, decimos ese marrón, digamos, ¿no? Tuvieron que resolver ese problema de tomar decisiones por otros, porque yo no estaba. Entiendo. Entonces, bueno, en fin, te vienen todas esas dudas, Te ¿no? preguntaba en qué parte de España vivían. Y mi padre y mi madre vivían en el País Vasco, son originarios de Galicia, pero viven allí, o sea, su base es el País Vasco. Después han estado, desde que se jubilaron ambos, pasando largas temporadas en Galicia. ¿Tu mamá está con vida? Sí. Ella, bueno, esa fue la peor parte. Claro, eso también, ¿no? Te plantea, lo estoy haciendo como para que por lo menos la gente que nos escucha diga que tiene que ver esto con lo que hablamos. Siempre. Pero por ejemplo también uno se plantea a veces, y uno piensa que porque uno se plantea solo la tristeza, el duelo, la congoja que viene después, pero a veces en otras circunstancias te tienes que encontrar con que la persona no sabe qué pasó, que de repente la persona desaparece, y eso es algo que me va a quedar resonando en los oídos. Mi madre repite mucho, le dice, se fue a dar un paseo y nunca más lo vi, nunca más volvió, y cuando volvió en un cajón. Claro. Y no es la persona con la que yo estaba casada, ¿no? Luego añadiría eso después, pero primero decía, y nunca más lo vi, como con una cosa de diciendo, Dios mío, lo que somos, ¿no? Nos vamos y puede que no volvamos a venir para decir adiós. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Y sobre todo algo que en estas fiestas quiero transmitir a los oyentes, que lo he dicho, mira, por estos días estoy colaborando, y me hace bien a mí ir a la parroquia Santa Rita, ahí al lado de casa, en Punta Gorda, con los chicos, vamos, y cantamos villancicos, cantamos en la misa de Nochebuena y demás, y me tocó leer un salmo que hablaba de que muchas veces donamos cosas que no utilizamos, pero cosas que ya son prácticamente desechables, inservibles, porque por algo las hemos dejado de usar. Y siempre se ha dicho, y ya no es nuevo, no soy novedosa ni ingeniosa en ello, que hay que donar aquello que tú quisieras utilizar, ¿no? Que por ejemplo comprarte 2 camisas, decir, una la voy a donar, ¿no? O esta camisa me gusta, pero mira, ya no la estoy usando, pero está en buen estado. No dar lo peor que tienes, o lo más roto, los juguetes rotos que los chicos ya no usan. Pero eso es relativamente fácil, como donar dinero.
Si lo tienes o te piden 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, lo donas. Eso es un segundo y terminó el asunto. Lo difícil es donar tiempo. Tiempo a las personas que tú quieres, tiempo a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos de toda una vida o de hace pocos meses. Y en eso sí que me ha ayudado la muerte de papá, me ha dado también algunas enseñanzas, ¿no? Yo venía retaceando mucho tiempo a mucha gente que yo quiero y he dicho, no más. 2018 trabajaré intensamente, achicaré aquí y allí o trabajaré horas donde no retaceo tiempo a otros, como por ejemplo mis niñas pequeñas, mis hijos que están acá los 4 y es algo que le digo a todos los que nos escuchan. En estas fechas donde todo el mundo se saluda y dice Feliz Navidad, y parece que el espíritu está un poquito más flexible a escuchar estos mensajes, más abierto, digamos, claro. Yo diría, de verdad, paremos un poco la bola, paremos el mundo y digamos, lo que importa es la gente que tenemos al lado, no tanto lo que como, no tanto... Yo vengo ahora de España, de toda la carrera previa a las horas de Nochebuena, Navidad. El consumismo, llegué el 19 muy de noche porque estaba la huelga de Argentina y eso me canceló vuelos, trastocó todo el viaje. Pero todo lo que es el consumismo que también existe aquí, ¿verdad? Pero finalmente la Nochebuena no es la comida, ya se sabe, no estoy diciendo nada nuevo, pero no es si como esto, como aquello, que celebramos mejor, es el jugar en familia, el estar con los seres queridos, quizás sea un vecino, quizás es un amigo, no tiene por qué ser un familiar. Yo, la verdad que eso creo que es muy bonito, que pasemos tiempo juntos, porque cuando se puede estar hay que estar, pero después ya es tarde, después los lamentos no sirven, ¿no? Bueno, muchas gracias, Susana, por esta horizontalidad. Sí. Nos vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de temas de asuntos internacionales y en particular aquellos. Me gustaría más allá, a ver si podemos hacer 3 cosas. Vos siempre tenés la virtud de poner arriba de la mesa asuntos... Te voy a decir algo de papá que te va a sorprender. Mi padre creo que hoy, en estos momentos, sería más feliz viviendo en Uruguay que en España. Mira. Por su carácter. Porque él también, esa modernidad excesiva, dijéramos, tecnológica, tanta sofisticación, tal, que no digo que en Uruguay no vayamos camino de ella, pero para mí es un error, o sea, esa automatización de todos los servicios nos hace perder lo humano del contacto, eso de pasarme un mate, ¿no? De ver gente en la Rambla apretada porque hace calor, pero unos con otros no se conocen, pero chichoneando, que dicen aquí. Papá disfrutaría mucho de eso. Es brutal, porque lo que me decís, brutal, me gana mucho la atención, porque yo siempre he colocado primero, bueno, porque tengo debilidad por el concepto, si bien es discutido el concepto madre patria y eso, sí. Es la fuente, ¿no? Entonces España lo vivo como... No, pero... Bueno, pero lo que te trato de decir, que más allá de eso, yo siempre tuve como una fascinación porque España consideré que, por diversas razones, un proceso rico, sí. Algún día podríamos analizarlo, post-franquismo, como España en relativo corto lapso se pone a la vanguardia de Europa en muchas cosas. En muchas cosas, o por lo menos ¿sí? En los primeros vagones, ¿no es cierto? País Vasco, por ejemplo, sin ir más lejos. Y seguramente también influenciada y ayudada objetivamente por lo que significó el ingreso a la Unión Europea. En fin, lo que quiero decir, era la sensación, y yo siempre tuve las 2 o 3 veces que fui a España, la sensación de que estábamos en el primer mundo, en el mundo desarrollado, llamémosle así, pero que sin embargo con legados aún vigentes de lo anterior. Entonces, sí. El español, si tenía que salir y dormir poco esa noche para ir a trabajar porque había encuentro de amigos, se iba de tapas y ahora vos me decís eso y me pregunto qué será que está cambiando eso. Eso está cambiando eso, ya no se abre hasta tan tarde todos los restaurantes, no hay todos los días de la semana vidilla como había antes, pero además... Porque a mí me genera una admiración Uruguay, de la doble cosa. Voy a decir lo que es diferente y ya pasamos a nuestros temas de análisis, que no vine solo para hablar de esto, no pensaba que iba a hablar de esto, pero el Uruguay quiero como un gesto de agradecimiento a lo que tiene Uruguay, que también a mí cuando tú decías con tintes celestes, bueno, ese es un tinte que me lo llevo puesto. En Uruguay la gente te invita a su casa, así como esté, grande, pequeña, mediocre, sencilla, en un barrio más humilde, en un barrio más cotizado, dijéramos en el mercado, pero la gente amiga te invita a su casa y ven, vamos arriba que cabemos todos y ven y pasás a saludar y no tengas ese protocolo de
ay, te llamo y agendo y tal. En Uruguay la gente te abre la puerta de su casa, y allá en España la costumbre es ir al bar, al restaurante, pero claro, eso implica que con 25 de repente no te presentas a saludar a la casa de un amigo, porque como no has avisado, vaya a ser que la señora se enoje, o que diga no tengo la cama hecha, o que no previó no sé qué cosa. Te quiero decir, el español es más de salir, como tú decías, y no tanto de invitarte a la casa. Y yo creo que para gente veterana, como ya son mis padres o era papá, por ejemplo, ese estilo campechano del uruguayo sencillo que te dice, no, pasá y ven, o vamos a reunirnos y cada uno trae algo, no importa lo que, y no vamos a buscar el vino más perfecto y el no sé qué de tal cepa y no sé qué por darnos el gustazo, trae lo que puedas, ¿no? Dama Juana igual, y nos servimos, charlamos, brindamos y tal. Eso es muy bonito y no hay que perderlo. Buen día, la verdad nos vamos a propósito de las reflexiones que hacía recién, dice este mensaje, para que se me perdió acá, ahora sí, ahora no. Bueno, se me perdió porque estoy muy tronco. Buen día, ahora sí. Es verdad, nos vamos sin despedirnos prácticamente. La pregunta es, ¿nos volveremos a encontrar en el más allá? ¿Nos reencarnaremos o simplemente se perderá y borrará todo? Gracias, incógnitas de la vida. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Todo eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos aquí ahora con el otro. Claro. Aprovechemos esta parte. Después si viene un agregado, un alargue, para usar el término deportivo, mejor o peor. Y en lo que, aunque entiendo el espíritu, en lo que me animo amorosamente, y mucho más en estas fechas, a discrepar, es que usando la hipótesis de que una vez que termine la vida tal como la conocemos, no hay más nada, no es cierto que todo se pierde y todo se va, porque quedan los nuestros. Claro. Como los otros dejaron cosas para que nosotros hiciéramos nuestro camino, ¿no? Entonces yo hablaba recién de tus niñas chicas, y cuando hablaba yo pensaba en el mío. Y yo digo que en definitiva, cuando llegue mi momento, la continuación de cosas que he hecho yo, que fueron la continuación de otros, que estarán en manos de los que nos siguen. Claro. Así que nada se habrá perdido. Nada más. Y a propósito de los temas que a vos te competen, mi querida Susana Mangana, 099-894-987. Buen día, señora Mangana. Israel y Palestina parece más un botín de guerra y poco importan los problemas reales. Quizá lo que quieren es terminar con Medio Oriente y de esa manera controlar las riquezas que se tienen en esa región. Perdone si fue cruel, lo dice Omar a través del 099-894-987. Hay más mensajes. Dice, yo soy muy pragmática, tengo 52 años y hace años alecciono a mis sobrinos, no tengo hijos, que me cremen. De hecho, hace 2 años pago cuota extra, 50 pesos al mes, para ya dejar la paga, así no complico a nadie. Con ellos y sus hijos pasamos en casa el 24, con mi esposo y cachorra, o sea, una locura. Soy Petu, todo del manual de Alcuri, lo de las fiestas, porque ese es el tema que vamos a hablar con Álvaro Alcuri en un ratito nada más. Buenos días, Alejandro. Con respecto a 8 de octubre y la basura, cuando paso en bus hacia otra zona, una vez por semana me impresiona siempre la mugre de las veredas en fechas comunes. Me imagino lo que será ahora. Hay negligencia de comerciantes formales e informales con mucha responsabilidad del Estado. Gracias por estar y felicidades para ti y tus amores. 099-894-987. Buen día, feliz retorno, Ale. Y un saludo, porque estoy regresando de una vacación hoy. Mirá, muy bien. Y un saludo, claro, como no hemos ni siquiera podido hablar de esos temas. Y un saludo a la profesora Susana, un gusto escucharlo a ambos. Saludos, lo dice Silvia N. Luego de la pausa, continuamos con Susana Mangana. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Que hay adentro y después. Está Susana Mangana con nosotros, está la profesora, investigadora y docente, profesora, investigadora, está ayudándonos a poner La Mañana en Camino. Y si tuvieras que pasar una raya a propósito del año, esto tan habitual, justamente sobre esto vamos a hablar en un ratito con Álvaro Alcuri, ¿qué cosas subrayarías, destacarías o sentís vos que es necesario hacer hincapié? Bueno, para mí claramente una preocupación que tengo latente es la situación de los refugiados en el mundo, la situación de cientos de miles, yo diría incluso no cientos de miles, ya hablando de millones, ¿no? Según distintas fuentes, pero sobre todo apelo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR de Naciones Unidas, como digo, una fuente
fuente que podremos objetar el funcionamiento de Naciones Unidas, pero de todas maneras creo que es una fuente seria en cuanto a datos refiere. Son más de 65 millones de personas en el mundo que son refugiadas, es decir, que han tenido que salir de las fronteras de su país y solicitar o buscar refugio en un tercero. Esa situación a mí me parece muy triste, muy lamentable en pleno siglo XXI. Hemos sabido de casos, y no pocos, por cierto, en Libia, donde hay esclavitud, se venden a las personas, sobre todo a jóvenes subsaharianos, a jóvenes del África negra, como se la llamaba antes, por el módico precio de 400 euros. Puedes adquirir a un joven fortachón de Senegal o de Gambia o de otro país. Me voy a hacer, Sí. en parte porque lo soy y en parte porque me obligo a hacerlo, me voy a hacer el ingenuo, ¿no? Sí. ¿Quién compra a una persona? Y bueno, ahí tienes, ¿quién compra? Pues otras personas que evidentemente no tienen escrúpulos y que deciden que es una buena mano de obra barata para sus granjas o para sus empresas, etcétera. Evidentemente no estoy persiguiendo el mercado de esclavos en el siglo XXI, entre otras cosas porque llegué tarde, pensé que esto estaba terminado, por lo menos así, a cielo abierto, como se ha hecho y se sigue haciendo en Libia. Entonces me ha dolido mucho que la Unión Europea una vez más reaccione tan tarde a esta situación. Por otro lado, el Papa y su visita... ¿Entendés que reaccionó tarde? Claro, sí, reaccionó tarde porque esto se venía gestando, ¿no? Desde el momento en que firman acuerdos con Turquía o con líderes de dudosa moral en Libia para hacer de carceleros y que la gente no llega a las costas de Europa. Que no quiero reavivar la vieja polémica de cuántos son los que se deben aceptar o no en cada país. Me has dicho pasar raya y yo diría que esa situación, sobre todo pensaba cuando hablaba de cientos de miles de las mujeres, de los niños, aquellos que son los más débiles. Me ha dolido mucho también el éxodo casi silencioso en la prensa internacional de los Rohingya, la etnia musulmana que habita en el estado de Rakhine, en Myanmar, ex Birmania. Bueno, a mí me parece muy lamentable que eso siga sucediendo en pleno siglo XXI, el siglo de los, digamos, de los drones, pero también de esa sofisticación tecnológica que nos va chupando también, si se quiere, tiempo a diario a cada uno de nosotros, ¿no? Cuántas apps utilizamos, cuántas fotos subimos a Instagram, a Facebook, etcétera, y sin embargo hay gente que está muriendo porque los persiguen salvajemente. Eso, para mí, ¿por qué me preocupa? Pues porque habla de una deshumanización del planeta, ¿no? Es decir, mientras a mí me vaya bien, mientras los míos estén bien, encuentren trabajo, ¿qué me viene a hablar esta en Uruguay? ¿Cómo se llamaba? Myanmar, el país donde queda eso, queda muy lejos, pero esas son las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Que realmente nos debe doler todo, el cercano, pero también el lejano, porque finalmente es otro ser humano y dice mucho de quién soy yo si no me preocupan estas situaciones tan injustas, ¿no? Y eso creo que todo el año 2018 lamentablemente va a continuar. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo conflictos latentes también en África, en Asia, hambrunas, en Somalia, en Yemen, el cólera, 1 millón de casos, lo habían anunciado, yo lo vengo repitiendo, predicando en el desierto, y no me sirve que alguien diga, bueno, te preocupas de Yemen y no te preocupas de la situación de los niños, por ejemplo, marginados en Uruguay y en Brasil. Claro que sí, también hay aquí organizaciones muy serias, muy buenas, que están trabajando, así como sociedad civil que se organiza para dar respuesta a estas situaciones. En mi caso me dedico a estudiar lo internacional, ¿no? Y me parece que también es importante tener esa otra campana de lo que ocurre en otros lugares más remotos, pero donde hay gente que es como nosotros, simplemente ha tenido la desgracia de nacer en un lugar donde no se le brinda ni siquiera el derecho a la existencia, como es el caso de los Rohingya en Myanmar, ¿no? Ayer hizo hincapié en el saludo de Navidad que siempre protagonizan los papas, en este caso obviamente estamos hablando del Papa Bergoglio, el Papa Francisco, en el reclamo, en el deseo de paz para Jerusalén, para aquella zona de la tierra tan conflictiva. Y volviendo a hacer hincapié, distanciándose de la actitud del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que no favorece a eso, declarar a Jerusalén, de trasladar la embajada, todo aquello, ¿no? En fin. Y otra vez, dos asuntos que para muchos lucen como fundamentales. Es más, que ya en el discurso casi nadie se atreve a cuestionar en el discurso, pero que las acciones parecen contradecir, y es, guste o no guste, acá hay 2 naciones vecinas que merecen constituirse y ser estados,
¿verdad? Y por lo tanto deben convivir como dos estados, mucho más ya instalados, ya bastante entrados en el siglo XXI, ¿no? Desde ese lugar, eso tiene que ocurrir con el autorreconocimiento y con el reconocimiento de la comunidad internacional, como decía el Papa, ¿no? Que además son decisiones que, entre otras cosas, Naciones Unidas avala, sí, y apoya. ¿Qué lectura hacer de todo esto, si es que podemos hacer alguna? Oriente Medio está en llamas hace ya mucho tiempo. El famoso fenómeno de lo que llamamos la primavera árabe, que yo siempre hablo en plural, las distintas primaveras árabes, porque si bien las raíces de ese fenómeno, de esas revueltas sociales, son muy similares en cada caso, en cada país donde ocurrieron, evidentemente transitaron por distintos andenes, ¿no? El tren y la locomotora en algunos casos encalló, se paró, descarriló en otros, el caso de Libia, el caso de Siria, y después también de haber llegado a cierto buen puerto en Yemen, después vimos que se enfrascaba en una suerte de guerra civil, por simplificarlo, ¿no? Porque no es que haya sido una guerra civil, sino que también ha habido intromisiones varias de vecinos en la región, me refiero a Irán, me refiero a Arabia Saudí, pero también esto ha enriquecido a otros países porque siguen vendiéndole armas a Arabia Saudí para que las tire, esas bombas y esas armas, muchas de ellas ilegales o por lo menos no permitidas por distintos acuerdos vigentes internacionalmente hablando y que han sido suscritos por estos países que las venden, desde la propia España hasta Gran Bretaña o también Rusia, Estados Unidos. Pero sin ir a cada caso específico, porque nos comería el espacio de hoy, decir que la situación de Jerusalén era algo previsible. Yo no creo que el presidente Trump, por más que sea un hombre pragmático, un hombre que funciona más como una mente empresarial, donde dice, bueno, esto tiene sentido, no tiene sentido, me da réditos, ¿a qué coste-beneficio tengo? Eso yo lo puedo entender y empieza a ser predecible también la administración Trump. Es decir, no va a funcionar con la diplomacia que uno entendería o esperaría de alguien como Obama, que seguramente también la historia después lo juzgue de otra manera cuando pase un tiempo, cuando podamos tomar una dimensión distinta, ¿verdad? Que cuando esperemos ponle 50 años, por ejemplo, pero me parece que tenía otro tipo de diplomacia, de cintura que no la quiere tener, no es que no la pueda, no quiere tener Trump esa cintura. Ahora bien, claro que él sabía que está incendiando la calle en Jerusalén y en otros países vecinos, pero extrañamente o no tan extrañamente, es de donde yo me agarro para tirar de la piola y ver qué hay atrás, Arabia Saudí y otros países que se dicen defensores de las causas de los musulmanes y sobre todo defensores y custodios de los dos lugares santos del Islam, Meca y Medina, no han dicho mucho, es decir, no han hecho gran revuelo por este tema de la declaración de Trump, de su supuesta voluntad. Digo supuesta porque desde que se declara una intención como es esta, hasta que se concreta va a pasar cierto tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo creo que hay otros intereses. Alguien de los escuchas manifestaba, Omar, creo, si esto no era un botín de guerra que se lo quieren repartir. Y sí, pero más que un botín de guerra, aquí es un tablero de ajedrez. Volvemos a esa figura que me parece que ayuda a ejemplificar. Tenemos a una Arabia Saudí y un Emiratos Árabes Unidos que son aliados en esta cuestión y que lideran ahí a otros países suníes de menor rango, de menor entidad en el plano de las relaciones internacionales, con menor peso y por tanto con menor capacidad de resolución que Arabia Saudí, pero que se dejan comandar por Arabia Saudí porque les interesa, porque hay un pago de por medio, pero una financiación X de algún proyecto beneficioso para ese país, pero que finalmente entienden que Irán es su adversario. Entonces es aquella vieja máxima de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, ¿no? Entonces hoy hay otra sintonía, que duda cabe, entre el liderazgo en Arabia Saudí. Es que no creo que podamos resumirlo en el príncipe MBS, o sea, Mohammed bin Salman, el hijo más joven del actual rey Salman, que tiene 32 años, un hombre que acumula muchos poderes, distintas instituciones dentro de su cartera, dentro de su mandato, pero yo no creo que se pueda reducir a que él comanda todo, pero ciertamente que hay otra impronta en Arabia Saudí con los distintos cambios que hemos visto que se han ido anunciando y implementando, y que evidentemente hay un interés mutuo tanto de Israel como de Arabia Saudí en colaborar en ciertos asuntos para de esa manera también ir poniendo obstáculos a lo que es la injerencia o la capacidad de influir de Irán en otros países en la región. Entonces, yo
yo creo que esta decisión de trasladar la embajada, primero que no es nueva, ya se había anunciado en algún momento, Estados Unidos en distintas administraciones se había comprometido con ese cambio, pero nunca había dado el paso de declararlo, así como ha hecho Trump el 6 de diciembre pasado, pero sabemos que eso iba a incendiar la calle, porque claro, de hecho, si bien es simbólica esa declaración o el cambio no tendría por qué ser realmente algo que cambie el status quo del conflicto, en los hechos sabemos que es dar un espaldarazo a la tesis del premier Benjamin Netanyahu de que no se puede dividir la ciudad de Jerusalén y que Jerusalén tiene que seguir siendo y seguirá siendo la capital eterna del pueblo judío y de Israel como Estado, nación, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que más que fijarnos en Estados Unidos y en Israel, que siempre han sido, digamos, uña y carne en esta cuestión, ¿no? Israel con Obama tuvo diferencias explícitas, ¿no? Tuvo diferencias y desde luego que el secretario de Estado Kerry hizo mucho por levantar ese centro para que realmente palestinos e israelíes se juntaran y pudieran dialogar y avanzar en el proceso de paz, pero no llegó a buen puerto. Ahora bien, ninguna administración estadounidense va a dar un vuelco, creo yo, significante para torcer la mano del gobierno de turno de Israel y decir, bueno, hasta aquí llegó, vamos a sentarnos a dialogar, porque se sigue con esa imagen de que finalmente es más culpable la parte palestina que la israelí, que son ellos más violentos que los israelíes. En fin, no nos vamos a embretar ahora en quién empieza con la primera piedra, quién empieza con el primer misil y demás. Lo que sí creo es que es importante también ver qué han hecho otros países. En esa votación de la semana pasada en Naciones Unidas, en la Asamblea General, donde hubo 128 votos a favor de esa resolución condenando la decisión de Trump, en cambio hubo países latinoamericanos que curiosamente rechazaron esa resolución, Honduras, Guatemala, y ahora sabemos que Guatemala ha anunciado que va a trasladar, y uno diría, bueno, pero Guatemala tiene ese peso en la esfera internacional. Bueno, no, pero hay que ver qué obtiene a cambio, qué tipo de acuerdos tiene con Israel. Son esas cosas que también en Latinoamérica a veces sorprenden, ¿no? Cómo podemos tener un discurso para algunas cuestiones y otro para otras, ¿no? Bueno, lo hemos visto con el caso de Venezuela, de la propia Honduras, por estos días, por estas últimas semanas. Yo lo que quiero, cuando me dices pasar raya, decir aquí es que, a ver, en Oriente Medio hay muchos asuntos sin cerrar, la guerra de Irak, la guerra de Siria, está toda la cuestión del conflicto palestino-israelí, pero que evidentemente no ha habido voluntad ni de la región ni de otros órganos multilaterales donde finalmente por presiones, por vetos y demás, no han tenido esa voluntad férrea de decir tenemos que terminar con este conflicto y tienen que convivir y tiene que haber dos estados conviviendo uno a la par del otro. Seguimos embretados en quién tiene más culpa que quién, y mientras tanto se van forjando, se van buscando nuevas alianzas, como dije antes, entre Arabia Saudí e Israel, para rediseñar también las fronteras, para rediseñar ese mapa geopolítico, no ya el físico, sino geopolítico de Oriente Medio, y de esa manera aislar a Irán de otra forma, pero también forzar una situación, y es que una Palestina independiente donde haya una conectividad geográfica, es decir, donde se pueda uno trasladar entre Gaza y Cisjordania de manera cabal y lógica en estos tiempos, pues no va a ser sencilla. Es decir, se buscan otras alternativas y empiezan a hablar de, por ejemplo, que Gaza tendría que estar unida con el norte del Sinaí, poblando palestinos en el norte del Sinaí, lo cual acarrearía muchísimos problemas con Egipto y sus ciudadanos, porque ese territorio del norte del Sinaí pertenece a Egipto, que Cisjordania tendrían muchos pueblos que quedar conectados con Jordania y el resto ya son, de alguna manera, están aislados porque por allí transcurren carreteras que llevan a esos asentamientos de colonos israelíes. En fin, todos estos apaños que se harían, lo único que hacen es generar más incertidumbre, más desazón entre los palestinos, sobre todo entre los más jóvenes que no ven que vaya a haber una resolución del conflicto. Y bueno, y es muy triste, como dije antes, que yo creo que distintos órganos de los que nos hemos ido dotando a lo largo de muchas décadas ya finalmente están resultando muy ineficaces a la hora de proteger lo más básico que tiene que ser el ser humano, que creo que es el derecho a la vida, ¿no? Susana Mangana, vamos a una brevísima pausa y al regreso quiero aprovechar esta visita tuya porque además hubo acontecimientos últimos que tienen que ver con la situación. Fue un año muy marcado por el, llamémoslo así, desencuentro autoridades de Cataluña y parte de los ciudadanos de Cataluña con el Estado español. Hasta las definiciones pueden ser riesgosas, ¿no? Entre quién. Hubo ahora una expresión electoral.
¿dónde estaríamos parados a la fotografía que podríamos tomar al día de hoy, según tu saber, ¿sí? Luego de la pausa, ¿te parece? Muy bien. Susana Mangana nos está ayudando a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, último tramo de la charla con Susana Mangana acá en el 98.7. ¿Y dónde nos colocamos? Te preguntaba Susana a propósito de Cataluña, Estado español, independencia, autonomía, crisis, elecciones, acciones judiciales, en fin. Sí. ¿Dónde estamos parados? Bueno, mira, es curioso, no estando ahí en el País Vasco estos poquitos días que pude estar, yo veía que no se hablaba del tema, siendo que también el País Vasco es la otra comunidad, claro, que ha tenido una fuerte vocación independentista por mucho tiempo, ¿verdad? Era como que es un tema que no se maneja en la diaria, en los debates. Sí vi alguna bandera de las de Cataluña colgada en los balcones, poquitas, pero había alguna que otra, en claro apoyo, ¿no?, a la visión secesionista que tenían algunos en Cataluña. Pero a mí me parece que es importante destacar, días ya después de la elección, de que cuando las cosas se hacen bien y se proyectan bien, fue muy civilizado todo, la gente acudió a votar, hubo una gran respuesta, un 82% del electorado votó. Entonces yo creo que es innegable que la independencia es algo que va a estar presente por mucho tiempo en los debates políticos dentro y fuera de Cataluña. Es decir, un 47% de la ciudadanía catalana se expresó a favor de esa independencia. Ganó el Partido Ciudadanos, sabemos que contó con el voto útil de aquellos que rechazan esa independencia, la DUI, ¿no?, la Declaración Unilateral de Independencia, y que quieren apostar por la soberanía de todo el territorio, pero, por la Constitución. Me quiero detener en este punto. ¿Qué lectura hacemos de las elecciones? Porque he advertido que hay como matices, ¿no? Claro, Ciudadanos no consiguió la mayoría, la han conseguido el bloque independentista, pero ahora están todos a la espera de ver si realmente pueden formar gobierno los independentistas o no, qué va a pasar con Puigdemont. ¿No es cierto? ¿Regresa o no regresa? Son también distintos, hay matices. Ahora, yo, viéndolo también como española, como alguien que tiene intereses en la nación, no simplemente que voy y vengo y cuento lo que percibí, a mí me parece, y vuelvo a decirlo, ¿no?, que Cataluña, como País Vasco, como, no sé, Andalucía o Extremadura, tienen derecho a plantearse en este siglo XXI un cambio, a plantear una reforma de la Constitución, siempre de manera, como se ha visto ahora con las elecciones de Cataluña, civilizada, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de esa situación de fractura social donde veíamos a gente apaleando, insultando a otro porque quería la independencia, o a otro lo tildaban de fascista porque no la quiere, como Isabel Coixet, la directora de cine, pero otros menos famosos, menos conocidos, que también han sufrido y han sido vilipendiados por una turba de personas que, enfurecidos, dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, las cosas no son estáticas, sobre todo en materia de política, se va cambiando, los tiempos son otros, el liderazgo de España ha ido sufriendo otros cambios, han aparecido partidos nuevos, y eso es importante, que se renueve de alguna manera también el espíritu, ¿no?, de los votantes, pero también las propuestas políticas. Y yo creo que hay muchos debates que atrás de esto de la situación de Cataluña están ahí como en el candelero, ¿no? Bueno, ¿continuamos con la monarquía, sí o no? ¿Tiene sentido que tengamos una monarquía en pleno siglo XXI? Bien, pero ¿y a qué costo y hasta dónde va su influencia? Sí, ¿no? Con la Constitución, ¿cómo estamos? ¿Queremos cambiar algo de la misma? Bueno, ¿queremos tener todos la situación del País Vasco? Bueno, sí, pero a ver, el País Vasco no es que sea una excepción, es que realmente también es un territorio donde hay otras circunstancias, o ha habido circunstancias industriales diferentes a las que ha habido en Andalucía. Entonces hay que tener en cuenta, el costo de vida no es el mismo. Puede parecer que sí, que estamos en el mismo país, pero tú no gastas lo mismo para alimentar una familia en Galicia que en el País Vasco, para comprar un apartamento en Vigo que en San Sebastián, ¿no? Entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo lo que digo es que los ciudadanos, no solo de Cataluña, sino de todo el territorio español, tienen que debatir de estas cosas lo más despojada posible, de forma despojada del sentimiento, o sea, no con el corazón, sino con la razón, ¿no? Y realmente esto va a llevar un tiempo, pero me parece que vamos encaminando las cosas. Igual esa fractura en Cataluña se ha sentido muy duro esta crisis política, y esto ha dividido, bueno, se habla de que hay división de familias y demás, lo cual se
seguramente esa división ya estaba antes, solo que ahora los ánimos se enardecieron, pero ¿verdad? se puede advertir como la salida más o menos. A ver, la independencia no va a ocurrir ahora. Ya la ciudadanía se expresó y ganó el bloque, ganó la opción constitucionalista o soberanista, como lo llaman en algunos otros medios. Por ahora, si hay que hacer caso a las elecciones, como exige también el propio Puigdemont y otros líderes independentistas, bueno, hagan caso ustedes de que el 82% de sus ciudadanos acudieron a las urnas el pasado 21 y expresaron que quieren continuar siendo parte del territorio español. Punto pelota. Eso es lo primero que hay que decir. Perdón, Susana, eso es punto pelota. Claro, digamos, es punto pelota en ese sentido. La elección fue clara, fue justa. Se dice, ganaron las... Pero ahora resulta que es evidente, como también lo era antes, pero ahora tenemos cifras más fehacientes y hay que decir, bueno, pero eso no significa que anulemos el discurso, del debate, que anulemos toda la cuestión de la independencia y ver y rascar bien hasta el fondo a ver qué es lo que están queriendo los independentistas. La soberanía para ellos y para Cataluña alejándose de España, o lo que están exigiendo también, o podrían conformarse, que no me gusta el término, pero podríamos decir que lo que aspiran a tener es un trato más justo en lo económico, en lo financiero, ¿no? Es decir, en cuanto a pago de impuestos, devolución por esos impuestos y demás, en servicios. O sea, hay que ver bien los matices, ahora sí, pero Europa también se expidió en su momento, y salvo por Bélgica, que bueno, es un ciudadano europeo que transita por el territorio europeo, con lo cual eso no era bastante lógico que no le iban a decir vaya usted de aquí, pero en cuanto a la opción de la independencia, evidentemente las autoridades y las instituciones europeas no avalaron la posición de Puigdemont y los que secundaban la independencia, esa DUI, Declaración Unilateral de Independencia. Entonces, a ver, todo esto ya ha sido hablado, ¿no? El artículo 155 de la Constitución, el tema del manejo de la crisis por parte del PP y del Rajoy, así le ha sido en las urnas. Ya vemos que es el partido menos votado en Cataluña, ¿no? Él avivó de alguna manera ese sentimiento independentista, pero por otro lado yo creo que era bastante real también que no está preparada Cataluña para esa independencia. Fíjate, desde la declaración del Brexit en Gran Bretaña hasta hoy todavía no lo han firmado, no lo han ultimado, hay muchos flecos sueltos y todavía seguimos hablando del Brexit. Bueno, con Cataluña pasaría otro tanto, ¿verdad? Pero es que además, vuelvo a insistir, esa salida de algunas empresas que no es que cierren su funcionamiento en Cataluña, pero trasladan la sede central de su empresa a otra provincia, bueno, es un toque de atención de que, a ver, el dinero, el capital, aquí no solo tenemos que pensar con el corazón, sino con la cabeza, con la razón. ¿Es viable un país de 7 millones de personas económicamente? Me podrás decir, bueno, hay casos como Dinamarca, Holanda, sí, perfecto, pero tiene sentido que en el siglo XXI te desgajes de un territorio mayor que también te da otro tipo de plataforma de negociación en el mundo para tú luego empezar a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que tener un ejército propio, tenemos que tener embajadas y eso significa inversión y dinero, diplomáticos, toda una serie de funcionarios que hay que generar esos puestos de empleo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones realmente yo creo que finalmente han pesado en ese electorado que han dicho, no, vamos a quedarnos como estábamos, pero hay que tener en cuenta que hay 47% de ciudadanos en Cataluña que quieren esa independencia. Por tanto, no puedes barrer debajo de la alfombra y decir este problema no existe. Eso existe y hay que tenerlo en cuenta. Pero habrá que ir transitando el camino juntos, dialogando, como hace la gente, hay que entenderse dialogando, y yo creo que España está madura para ello, aunque lamento reconocer que hubo muchas situaciones que se veían en videos, en redes sociales, sobre todo, que también, ojo, hay que tomar todo con pinzas, porque a veces las cosas se cuentan de una manera que después queda totalmente tergiversada, ¿no? Por ejemplo, todo ese revivir de un espíritu muy franquista, muy xenófobo, muy arcaico para mí, por lo menos para mi forma de pensar, que yo pensaba superado y que parece que no, que hay resabio en la población. Ahora bien, eso no creo que sea extensivo al grueso de la población. Vuelvo a decir, en la zona de la que yo provengo, que es el País Vasco, hay otra cabeza sin lugar a dudas y... Terminando con lo que iniciábamos hoy en la charla, se mira mucho hacia Alemania, hacia Europa, hay un modelo de trabajo muy europeo allí en el País Vasco y uno se da cuenta que la gente aspira a otras cosas, ¿no? y que ha buscado otros caminos civilizados. La propia banda ETA por lo menos tuvo que declarar que era el fin ya, que ya no continuaba con la lucha armada, porque yo creo que la propia sociedad vasca estaba lo suficientemente madura como para decir, este no es el camino, ¿verdad? Entonces, tras décadas de violencia también. Entonces yo creo que, y
y apelo a que mis compatriotas van a tener ese sentido común. Pero claro, cuando hay toda esta alarma en el ambiente de la partición, yo hablo mucho de la metáfora, que no es la metáfora, la comparación con lo que fue la partición de Pakistán e India, ¿no? Una vez que se anunció la salida del Reino Unido de allí, de Inglaterra, bueno, después vinieron las luchas intestinas entre ellos, ¿no? Entre indios que se peleaban porque unos querían tener un Pakistán independiente para albergar a todos los musulmanes, y bueno, hubo matanzas de ambos lados muy horribles durante esos años de descolonización británica, y bueno, cuando hay una partición de un territorio así, se enardecen los ánimos y la gente toma posiciones extremas. Yo creo que eso también lo hemos visto con los discursos, o sea, PP tuvo que mantener o quiso tener una actitud muy, muy dura, de mano dura y de cero flexibilidad con Puigdemont. A su vez los independentistas también se pusieron ellos altaneros, o se pusieron en sus 13 y fueron hasta las últimas consecuencias con la declaración, jugando un poco al gato y al ratón, si recuerdas, con ahora la declaro, luego la anulo y me voy al exterior. Si eso fue una maniobra inteligente, si fue una estrategia, si fue cobardía, porque se ha dicho de todo. Yo misma también he pasado por distintas reflexiones a lo largo de este periodo. Bueno, yo lo que creo es que finalmente ese tipo de amenaza en el ambiente de que va a haber una partición del territorio, cuando la gente lo ve cercano, se pone cada vez más en posición extrema, ¿verdad? Y hay que volver a una mesa con moderación, con diálogo. Eso es lo que le pasó al candidato del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que quiso estar bien con unos, con otros, que pidió el indulto para los que estaban presos, los Jordis, Oriol Junqueras, y bueno, le fue bastante mal en la votación. ¿Y por qué? Pues porque en situaciones extremas así la gente quiere contundencia. Tiene que ver un poquito, si recuerdas, Alejandro, con la votación a Trump, con la votación a Marine Le Pen. Cuando hay situaciones así que se antojan como difíciles o críticas, la gente quiere soluciones en blanco o negro. No me vengas con matices. ¿Vamos a la independencia o no vamos? Por eso, partidos como Ciudadanos, que nació en Cataluña justamente como una respuesta, si se quiere, a esta voluntad independentista, salieron también votados, porque de alguna manera eran hijos de ese pueblo, de esa Cataluña, pero también con un discurso bueno, no, vamos a apostar por la Constitución y por la soberanía del territorio español. Y bueno, eso es la opción que ganó por ahora. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Pero no significa negar la existencia de esa voluntad, ¿se entiende? Clarísimo. Bueno, mi querida, nos tomaremos algunos días durante enero y de pronto ya... Yo tengo aquí a mis 4 hijos ahora juntos, que ya te comentaba eso fuera de micrófono, así que quiero trasladarme con ellos a un sitio, disfrutar. Empezamos con cuestiones personales. Sí. Capicúa, incluso también desde la perspectiva generacional. Distintos hijos que abarcan distintas gamas de edades. Claro, también, de ¿no? edades, sí, desde los 20 años hasta... Mañana cumple la pequeña 8. Entonces tengo de los 20 a los 8 y se llevan muy bien, y bueno, las pequeñas están súper excitadas con la presencia de los dos grandes. Les recuerdan a diario más de 10 veces. Los dos grandes estudian fuera, ¿no? Del país, sí. Entonces las pequeñas les recuerdan a los grandes que han venido para estar con ellas, ¿no? Y se lo reclaman todo el tiempo, pero no hace falta, porque los otros dos naturalmente están con ellas, muy pendientes. Pero bueno, una de las cosas que le pidió a Papá Noel, mi hija de 9, Nerea, decía un lugar para ir de vacaciones con mis hermanos. Entonces yo bromeaba con ella y digo, bueno, yo no iré, porque le pediste a Papá Noel irte con los hermanos, yo me figuro. Entonces me decía ella, bueno, mamá, vos también venís, ¿no? Y digo, bueno, pobre. Entonces está tan acostumbrada a que mamá falta, y es lo que yo te decía al principio de la charla. Quiero justamente no solo pecar de hablar de ellos, sino actuar, y quiero estar con mis hijos estos, aunque sea 15 días de enero, pero disfrutar de la familia, desenchufar de estas cuestiones un tanto más internacionales, mundanas y demás, pero ocuparme de los afectos, porque eso después crecen los hijos o se van, como también se van los padres, ¿no? Y hay que saber que en la vida hay que aprovechar los momentos cuando los tienes. Querida Susana, gracias por tanto, y nos reencontramos más temprano. Bueno, que tarde. Y desearte a ti muy feliz 2018, bueno. Próspero año nuevo para ti, para todos los valientes escuchas que hoy nos hacen caso a estas horas en la mañana en camino. Un afectuoso abrazo para todos ellos. Susana Mangana nos ayudó a poner la mañana en camino, la querida amiga, profesora e integrante de algún modo de esta casa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com